Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Miércoles 5 de febrero del 2025. Bienvenidas a una emisión más de Análisis Feminista. Yo soy Lucía Lagunez Huerta y me da muchísimo gusto estar con ustedes esta mañana. Recuerde que nuestras vías de contacto en las cuales nos puede encontrar es el 5535084761, pero también a través de las distintas redes sociales de CIMAC Noticias. Ahí nos puede hacer llegar sus comentarios sobre los temas que aquí vamos a tratar. Y esta mañana es un día muy importante porque hay que recuperar una historia que significa una posibilidad de justicia, no solamente para doña Ernestina Asensio Rosario, sino para las mujeres indígenas en general en este país. Eh, el pasado jueves se llevó a cabo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos la audiencia sobre el tema, sobre el caso de doña Rosario para el Estado mexicano y bueno, pues las inconsistencias, las violaciones de derechos humanos que se llevaron a cabo en el marco de esta, usted recordará, de esta situación que se da con esta mujer indígena náhuatl de Soledad Atzompa en Veracruz, que fue atacada por militares, atacada sexualmente y producto de las agresiones, ella pierde la vida. Lo que ocurre alrededor de este caso que se volvió trascendente, indignante, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional, es que el entonces presidente de la República, Felipe Calderón, hace unas declaraciones en el periódico La Jornada de aquel entonces, aseverando que el fallecimiento de doña Ernestina se debió a una gastritis crónica y todo lo que ocurre después de ello es el cierre de filas de las instituciones del Estado mexicano, incluido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con José Luis Soberanes a la cabeza, que ratifican este supuesto diagnóstico del presidente del fallecimiento, la causa de fallecimiento de doña Ernestina. Estamos hablando de 18 años atrás de estos hechos ocurridos y hoy el Estado mexicano está ante la Corte Interamericana precisamente defendiéndose, lo pondría así, de las evidencias que hay del mal actuar que tuvo entonces y al parecer de este cierre de filas en torno a pues hacia los militares. Agradezco muchísimo que esté aquí para hablar del tema Patricia Torres Sandoval. Ella es integrante de la Coordinación General de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, CONAMI, pero también es representante del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas. Bienvenida, Patricia, un gusto tenerte aquí en Análisis Feminista. Muchas gracias, gracias por la invitación, por considerar, por dar seguimiento sobre todo esto. Te perdemos un poco, Patti, yo creo que es la conexión, ojalá podamos escucharte bien. También agradezco a la licenciada Elizabeth Guevara Mitzi del área jurídica de Cali Luz Marina, que es una de las organizaciones también junto con AMI y con otras organizaciones que están representando a la familia de doña Rosario, precisamente doña Ernestina sobre el caso ante la Corte Interamericana. Elizabeth, bienvenida, un gusto tenerte aquí también. Buenas tardes, es un gusto para mí para poder compartir con ustedes estos minutos. Pues a ver, Elizabeth, si quisieras hacer un resumen a la audiencia de lo que hoy se está llevando a cabo, bueno, de lo que se está llevando a cabo en la Corte Interamericana. El jueves pasado fue la audiencia de los primeros alegatos, diría yo, no sé si es correcto el término, tú me lo dirás, en la Corte Interamericana sobre las posibles violaciones de derechos humanos en el caso de doña Ernestina Asensio Rosario por parte del Estado mexicano. Sí,
Estamos hablando que hay dentro del trámite ante la corte, hay una fase oral y una fase escrita. Entonces, efectivamente, el día 30 de enero se llevó a cabo lo que es esta fase oral mediante la audiencia que tuvimos en San José, Costa Rica. Y ahorita estamos dentro de un plazo de 30 días para formular los alegatos por escritos. Dicho término vence hasta el día 3 de marzo. Em, ¿Qué es lo que está en juego, Elizabeth, en esta audiencia? Pues más que algo que esté en juego, bueno, se busca obviamente el derecho a la verdad, a la justicia, a la no repetición de las graves violaciones que ha vivido o que en su momento vivió la señora Ernestina Asensio y posterior a su muerte su familia, ¿no? Ha sido una familia gravemente violentada y que hasta 17 años después ha tenido la oportunidad de ser escuchada por una autoridad. Eh, em, digamos, hay varios elementos que están colocados ahí en esta audiencia, pero uno de los elementos centrales tiene que ver con la negativa del Estado mexicano. Yo vi toda la audiencia del actual Estado mexicano de reconocer que hay elementos suficientes para poder señalar que, pues eso, que la agresión sexual de doña Rosario, de doña Ernestina, perdón, fue a causa de los militares. El representante del Estado mexicano decía no hay elementos, aunque tanto en el informe de fondo de la comisión como incluso en el informe de la CNDH mexicana también se reconoce esto, ¿no? Sí, así es. Cabe mencionar que dentro de la misma audiencia se le hizo saber al Estado mexicano que, bueno, si ese era como su argumento eficiente, en su momento lo pudo hacer valer ante el trámite de la Corte y no lo hizo. El Estado mexicano guardó silencio y, bueno. Estamos aquí hablando de que pues buscamos, ¿no? O sea, la familia de la señora Ernestina busca justicia, que es como el tema importante aquí, que tengan acceso a algo que se les ha negado. Patricia Torres Sandoval, tú estuviste presente en la audiencia y en tu intervención colocabas un tema muy importante del significado simbólico que tienen las mujeres mayores en las comunidades indígenas y cómo lo ocurrido con doña Ernestina es un impacto que trasciende a ella misma en lo individual, a su familia y que coloca una, digamos, una agravante a la comunidad en general. Recuérdanos, Patricia, especialmente para la audiencia, lo que significa esta visión que hay que incorporar en el caso de doña Ernestina. Gracias, nuevamente agradezco la invitación, agradecemos la posibilidad de dar voz posteriormente a la audiencia y el hecho de que se haya estado acompañando por prensa, particularmente que ustedes hayan estado dando seguimiento a casi 18 años en el tema, pues para nosotras es muy importante que también tengan esta información, que nos hagan eco con los medios, la posibilidad de comentarlo. Y en ese mismo sentido, pues manifestar esta percepción que tenemos, no solamente una percepción desde las organizaciones que representan, sino una percepción que se tiene también, digamos, probada a partir de un estudio psicosocial en donde se hace una remembranza y preguntas a población en general que coinciden en el impacto que causa el militarismo en su zona. O sea, particularmente la región, el vivir con miedo, el vivir con precauciones, el no poder manifestarse de manera libremente. Y hablaba justo en la audiencia que la muerte de doña Ernestina fue producto de una violencia multidimensional. En ese sentido, también retomando un poco lo que para nosotras son los derechos individuales, como mujeres que tenemos derechos individuales, derechos humanos, vaya,
también como pueblos indígenas tenemos estos derechos, derechos colectivos, pero también son denominados derechos humanos colectivos. Y en ese mismo sentido, debe el Estado tener presupuestos pues para garantizar la vida, la seguridad, la integridad de las personas, y siendo que nosotros, pueblos indígenas, integrantes de pueblo indígena, somos sujetos colectivos, pues también deben garantizar este derecho a la vida, el derecho a manifestar nuestra identidad, nuestras expresiones culturales, mantener las estructuras sociales, jurídicas, religiosas, etcétera. Entonces, en la misma audiencia justo hacía la manifestación en el sentido de que el hecho de agredir a una persona, de atacar a una persona que es mayor, en sí misma representa una agresión no solamente a la persona en sí, sino que representa también una agresión a la comunidad en general, siendo ella una persona mayor, una mujer, persona mayor. Para nosotras, en las que vivimos en comunidad, representa una persona de respeto, una persona con honorabilidad, a quienes se les pide el consejo para llevar bien la vida, llevar bien la casa, llevar bien las relaciones de familia, de pareja, para contribuir a la misma comunidad, a quienes se nos considera pilares en la construcción de la memoria, de la identidad, incluso del idioma. En ese sentido, representa pues un, un ataque que va mucho más allá de agredir en sí misma a una sola persona de manera individual. Entonces tenemos el alcance de esa violencia individual y la sumamos a lo que le hemos considerado como violencia comunitaria y violencia social. Además de agredir a la persona en sí misma, está agrediendo a la familia y está agrediendo a la comunidad, y esto se ve reflejado justamente en ese estudio psicosocial que les decíamos. Han pasado 17 años, Elizabeth, en este contexto de lo que va narrando Patricia del significado de las mujeres mayores en la comunidad. Yo te preguntaría, ¿qué han sido 17 años para la familia de doña Ernestina Asensio? Pues lamentablemente ha sido un camino bastante sinuoso, complicado, complejo, ante la falta de acceso primero a la comunicación, ¿no? Estamos hablando que no han tenido una comunicación asertiva desde el momento en que no se les proporciona un intérprete, ¿no? Que eso también vino a complicar la situación de la señora Ernestina en su momento, ¿no? Estamos hablando que durante 17, casi 18 años, nunca fueron escuchados. Eso es importante. Por primera vez, casi 18 años después, la familia de la señora Ernestina ha sido escuchada. Se ha escuchado su voz y se ha hecho en su lengua indígena, que también cabe resaltar que es la primera vez que la Corte Interamericana procura que existan todos los medios suficientes para que esto fuera posible. También mencionar que es la primera ocasión que hay un apoyo psicológico para la víctima. También la señora Marta estuvo con un apoyo psicológico en todo momento durante la audiencia para que, pues, si en algún momento ella sentía necesitarlo, pues hiciera uso de él, ¿no? Pero yo creo que para cualquier persona mencionar 17 años para que te escuchen. Creo que se escucha bastante difícil, ¿no? Y aquí estamos hablando de una población, de una mujer indígena, monolingüe, que culturalmente son revictimizadas, son señaladas, no son escuchadas, porque pues, el sistema de justicia tampoco cuenta como con los elementos para que esto suceda, ¿no? No hay el interés. Recuérdenos a la audiencia precisamente qué fue lo que pasó en esta, una vez que se conoce el caso de doña Ernestina, que tuvo muchísima atención de medios de comunicación, de la sociedad en general. Recuérdanos qué pasa con el sistema de justicia, qué ha ido ocurriendo en estos 17 años
y qué esperan también, que eso lo abordaremos más adelante. Si quieres un primer acercamiento, tenemos 3 minutos antes de irnos al corte y podemos recuperar al regreso. ¿Qué ha sido 17 años en términos de tocar puertas en la justicia mexicana? Pues es que desde un primer momento se les niega de que, pues a nivel distrital, la investigación recae en un distrito judicial que queda a algunas horas de su localidad. Y bueno, se empieza con este camino de investigación. Sin embargo, 2 meses después se da Fiscalía del Estado de Veracruz de es la que está Veracruz. llevando, ¿verdad? Sí, claro. Sí, actualmente también. Pero en su momento fue Ministerio Público Especializado, lo que en ese momento se llamaba así, del Distrito Judicial de Orizaba, que abarcaba todo lo que era la zona centro del estado de Veracruz. Y posteriormente a los hechos, 2 meses después, se da una determinación de no ejercicio de la acción penal porque no había elementos que justificaran una conducta delictiva, ¿no? Aunado a ello, las manifestaciones que realizó en su momento el presidente de la República, que argumentaban que la señora había fallecido debido a una gastritis crónica mal cuidada, ¿no? Posteriormente a eso, también la Comisión Nacional de Derechos Humanos tuvo injerencia en el asunto, descalificando las manifestaciones que doña Ernestina había realizado a sus hijos y a otras personas en los últimos minutos de vida que tuvo, ¿no? Refiriéndose a ella, pues como descalificándola, ¿no? Como persona, una persona moribunda, ¿no? Mm. Entonces, es complicado como mencionarlo porque pues eso ha formado parte de las conductas que ha tenido que vivir la familia durante estos casi 18 años. Va, te detengo aquí, mi querida, para poder ir a un corte de estación y regresamos para seguir recuperando lo que este juicio en la Corte Interamericana también va a significar para el resto de las mujeres indígenas en nuestro país. Volvemos, Claro. vamos a un corte de estación, estamos en Análisis Feminista, no se vaya. La militarización en México y cómo afecta principalmente a las mujeres. El caso de Ernestina Asensio Rosario es un claro ejemplo de la violencia estructural que enfrentan las mujeres, particularmente las indígenas, en México. Ernestina, una mujer nahua de 73 años de la Sierra Songológica en Veracruz, fue víctima de agresión sexual por parte de soldados del ejército mexicano el 26 de febrero de 2007. Este hecho se inscribe en el contexto de la guerra contra el narcotráfico del gobierno del expresidente Felipe Calderón, donde las Fuerzas Armadas fueron desplegadas en comunidades vulnerables, a menudo afectando con impunidad. A pesar de las evidencias de abuso, las autoridades locales, la Procuraduría de Justicia de Veracruz y la Comisión Nacional de Derechos Humanos intentaron encubrir el crimen, sosteniendo que la causa de su muerte fue gastritis crónica y desestimando la relación del ejército con el hecho. Esta postura fue respaldada por el presidente Felipe Calderón, quien cerró la investigación en abril del mismo año, sin ofrecer justicia para Ernestina y su familia. La militarización de la seguridad pública en México tiene un impacto particularmente mayor en las mujeres, especialmente en aquellas que viven en comunidades indígenas o marginadas. La violencia ejercida por las Fuerzas Armadas bajo la justificación de combatir al crimen organizado ha resultado en una serie de violaciones de derechos humanos que afectan de manera desproporcionada a las mujeres. En particular, la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares reveló que en 2015, 97,000 mujeres fueron violentadas por miembros del ejército o la marina. Entre las agresiones más comunes se encuentran manoseos, tocamientos, arrimones o levantones de ropa, con un reporte de 13.7%, mientras que el 19.7% denunció haber sufrido patadas, golpes, pellizcos y empujones, contra un 18% que aseguró haber sido vigilada o seguida. En tanto, el reporte por violaciones e intentos de violación por parte de soldados fueron de 4%. Asimismo, los resultados obtenidos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad del INEGI expone que el 41% de las mujeres arrestadas por la Marina fueron víctimas de violación, mientras que solo el 5% de hombres se enfrentan a dicha agresión.
Un aspecto clave de esta situación es la falta de capacitación adecuada en derechos humanos dentro de las Fuerzas Armadas. De acuerdo con el informe Falsas Salvaguardas de Data Cívica y X Justicia, muestran que estas capacitaciones no son suficientes ni eficaces para combatir las actitudes y comportamientos de los militares en el terreno. La información insuficiente perpetúa prácticas abusivas y el enfrentamiento que se imparte carece de un enfoque integral que realmente garantice el respeto por los derechos de las mujeres en el contexto de la seguridad pública. Informó para Análisis Feminista Marlen Galván. Estamos ya de regreso aquí en Análisis Feminista. Estamos abordando el caso de doña Ernestina Asensio Rosario. Usted recordará a esta mujer indígena de la Sierra de Songolica, de Soledad Atzompan, que fue agredida sexualmente por militares y bueno, pues todo lo que nos ha contado la cápsula que fue desestimado lo ocurrido. Y estamos hablando con Patricia Torres Sandoval, integrante de la Coordinación General de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, CONAMI. Ella también es integrante del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas y la CONAMI es una de las organizaciones que está acompañando el caso precisamente también ante la Corte Interamericana. Y estamos también dialogando con la licenciada Elizabeth Guevara Michi del área jurídica de Cali Luz Marina. Ambas estuvieron la semana pasada en Costa Rica en la audiencia ante la Corte Interamericana sobre las graves violaciones de derechos humanos que se cometieron por parte del Estado mexicano, no solamente contra doña Ernestina, sino también contra la familia. Y ya lo decías, Elizabeth Guevara, 17 años de ignorar la voz de la familia de doña Ernestina, pero la propia voz de doña Ernestina. Ustedes señalaban en la audiencia, Elizabeth, por un lado, el tiempo transcurrido entre que encuentran a doña Ernestina, su hija, y logran llegar a un hospital que la atienda, que son 10 horas. En esas 10 horas, donde doña Ernestina relató en más de una ocasión o señaló en más de una ocasión que fueron los soldados quienes la agredieron, la amarraron, le taparon la boca, la agredieron sexualmente. Y ese dicho de doña Ernestina fue minimizado, fue no oído por las autoridades mexicanas entonces en aquel 2007. Esto es parte de lo que está, digamos, en litigio en la Corte Interamericana. Sí, así es. Para que la señora Ernestina tuviera acceso a la salud, que aparte de todo ello, aunque fue 10 horas posteriores, pues tampoco cuando empezaron con la atención fue una atención idónea. No había comunicación, no había esta parte de me duele aquí o pasó esto, no existía, ¿no? Y es un problema estructural que cabe mencionar que hasta la fecha continúan. No hay un acceso a la salud ideal para las comunidades de este municipio. Sí, en audiencia también se informaba, ¿no? Que tienen que caminar a la clínica más cercana alrededor de hora y media. Mm. Y no es una clínica que atienda de manera integral, ¿sí? Creo que tampoco cuentan con estos intérpretes, ¿no? Entonces obligan pues a entender o a intentar comunicarse a todos los que acuden a este espacio. Pero sí, efectivamente es una de las problemáticas que pues nos llevan actualmente a estar ante la corte, ¿no? ¿Hace En- cua- Perdón, perdón. perdón, Elizabeth, ¿hace cuánto que iniciaron el trámite? Porque no es que se llegue directo a la Corte Interamericana, hay que llegar primero a la comisión y después de un estudio, una valoración, la comisión acepta o no el caso y después se llega. ¿Hace cuánto tiempo está este proceso y cómo ha sido eh, co- em,
para la familia tener que estar acompañando también esto. Si no mal recuerdo, bueno, hubo también una audiencia pública en diciembre del 2020 eh, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Ujú. precisamente para seguir este camino, ¿no? Que era como un primer punto de todos los que ya se habían tocado. Y ellos revisan el caso y emiten un informe, que es el informe de fondo, ¿no? Donde ellos señalan que para ellos existen pues violaciones a derechos humanos. Posterior a esto hay una solicitud que se hace ante la Corte para que conozca el caso y en el 2023 la Corte acepta eh, analizar el caso, ¿no? Hay un informe de admisibilidad que si no mal recuerdo, ese sí es público, el informe de fondo, ¿no? Y ahí se puede, pues, leer y valorar todos los criterios que tuvo la Corte para, pues, para aceptar y analizar el caso concreto. Patricia Torres, ya lo decía Elizabeth, es decir, hay situaciones estructurales para las mujeres indígenas, para sus comunidades que están colocándose también, digamos, en este caso. 17 años donde no solamente el ejército no se ha ido de las comunidades indígenas, sino su presencia incluso se ha robustecido. ¿Qué ha sido para las mujeres indígenas la presencia del ejército en sus comunidades? Ha habido otros casos como doña Ernestina que a lo mejor no han tocado la luz pública, pero ustedes como CONAMI tal vez han tenido conocimiento. ¿Cuál es el balance que haces de la presencia de los militares en las comunidades indígenas y su impacto en la vida de las mujeres indígenas? Tu micrófono, Patricia, está en silenciado. Perdón, primero mencionar que desde 2007 se tuvo la primera exigencia de justicia y de transparencia de la información en el proceso. Se intentó realizar la denuncia, en aquel momento todavía era iniciar la investigación, ahora se le llamaría iniciar con la carpeta de investigación. Sin embargo, por las deficiencias estructurales, por estas violencias estructurales que en realidad lo que hacen es violentar los derechos colectivos de los pueblos, como el no tener interpretación y traducción en nuestro idioma, se le fue impedido ese derecho a la señora Ernestina y a las personas, a sus hijos, a las personas cercanas que son familiares, igualmente se les había impedido el derecho porque son monolingües. Y no es la misma circunstancia de una persona que solamente puede hablar en su idioma y que difícilmente va a entender el español y sobre todo términos jurídicos, el poder interponer una denuncia. Máxime, si estamos hablando de las distancias para recorrer, la atención de primer, segundo, tercer nivel y además también estas imposibilidades en la cuestión del alcance de el acceso a la justicia, sobre todo la justicia del Estado, ¿no? A eso se suman muchas otras cosas. Entonces, este proceso duró de 2007 a 2011 en México. O sea, no es una cuestión que en este momento, porque también se argumentó esta parte bueno, hubo posibilidades de agotar las instancias. En realidad, se estuvo agotando cada una de las instancias en el sistema judicial en México y fue por eso que de 2012 y hasta 2023 se estuvo coordinando el hacer solicitudes, esperar la audiencia, desahogar la audiencia en la Comisión Interamericana y posteriormente a la audiencia justo se inicia ya lo que mencionaba a nuestra compañera Elizabeth. Entonces, decimos también que este fallecimiento fue resultado de un racismo patriarcal, de un racismo institucional, de violencia sexual, de falta de atención médica adecuada, del rechazo justo al testimonio, porque lo dijo en su idioma, de la falta de em, la posibilidad del Estado de garantizar la vida de las personas, de las mujeres indígenas, particularmente que están en esta zona. Entonces, para nosotras también es importante que justo el tema
las violencias contra mujeres indígenas sean visibilizadas. Ujú. En el 2013, la CONAMI inició implementó una iniciativa que es la única iniciativa a nivel Latinoamérica, bueno, a nivel continental, sobre visibilización de violencias contra mujeres indígenas. Y uno de nuestros casos más emblemáticos, justamente por la indignación, por el seguimiento mediático y por la situación en cómo se había realizado todo, o sea, además de que organizaciones de derechos humanos estuvieron solicitando la atención al caso, haciéndolo visible, pues la verdad es que no vimos que el Estado hubiera actuado en beneficio de esta mujer indígena y sabíamos que es una situación estructural. Entonces, tenemos una compilación que cada año, cada 25 de noviembre, hace una publicación sobre análisis de violencias contra mujeres indígenas. En un primer momento solamente identificábamos violencia física, violencia sexual, violencia en cuestiones de patrimonio, en cuestiones de pensión alimenticia, pero conforme fuimos revisando las notas, porque lo hacemos a través del monitoreo en medios digitales, Mm. conforme fuimos avanzando, en realidad vimos situaciones, por ejemplo, de discriminación en bancos, de discriminación en hospitales públicos, de discriminación en instancias del Estado, y eso obviamente que da una lectura mucho más allá de que si estuviéramos hablando de la violencia en sí misma contra una persona o contra una mujer, una violencia de género. Estamos hablando de una violencia estructural que es el racismo que permea en todas las estructuras, no solamente en las estructuras del Estado, sino también en las estructuras sociales, y que nos da una lectura y una narrativa distinta. Entonces, justamente eso es lo que nosotras desde Economy queremos visibilizar, que el hecho de exigir la verdad y la justicia para doña Ernestina implica también exigir la verdad y la justicia para todas las mujeres indígenas, no solo de México. O sea, este año se ha declarado por parte de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, el año de las mujeres indígenas. Sin embargo, este caso ha pasado de noche, déjame decirlo así. No se ha tocado en la mañanera, no se ha posicionado en ningún otro lugar como si no existiera. Y eso es parte también de yo te pregunto, es parte de estas violencias estructurales porque el invisibilizar este tipo de situación implica, y lo decía muy bien el relator de libertad de expresión, implica, digamos, eh, o ponerlo en la palestra de la opinión pública como lo hizo Calderón con esa versión, Ujú. o lo que hace el silencio. El no hablar pareciera ser que no existe. Y como lo hemos dicho en otros momentos, lo que no se nombra no existe. Entonces, para nosotras, para Konami, es fundamental hacer un énfasis en que no es un hecho aislado. Y si justamente mencionabas, está el caso de Inés y Valentina, por ejemplo, en Ayutla, donde una de las reparaciones del daño fue implementar una casa del pueblo. Y en esa casa del pueblo ellas reciben formación, capacitación, fortalecimiento de capacidades en muchas áreas. Entonces, bueno, también nosotras hemos planteado algunas posibilidades que repercutirían en reparar el daño. Sabemos que doña Ernestina no va a regresar, obviamente, pero también lo que queremos es garantizar que ninguna otra mujer tenga que sufrir lo que ella sufrió. Está también lo del campo algodonero, o sea, Ujú. justamente estas personas que el Chihuahua. Estado que los entes con poder piensan que no tienen la posibilidad de hablar o hacerse escuchar, nosotras de alguna manera pues estamos ahí sosteniendo esta posibilidad de ser escuchadas, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Elizabeth, tú lo decías muy al inicio de esta conversación, el 3 de marzo será, eh, y te pregunto, la definición de lo que ocurra ya, es decir, será la sentencia. ¿Qué va a pasar el 3 de marzo? No, el 3 de marzo es el plazo que tenemos tanto en las organizaciones representantes como el Estado mexicano para formular lo que son los alegatos de forma escrita. Vuelvo a reiterar, una parte que se hizo de manera oral, ahorita hay un término de un mes para realizar los de manera escrita y además integrar lo que varios de los jueces solicitaron
¿sí? Posterior a ello, bueno, se viene un tiempo que no lo tenemos como bien establecido porque pues los jueces van a entrar al estudio de todo lo que hay dentro del archivo del expediente para ver qué resolución emiten. Para este punto no tenemos un tiempo Plazo definido. específico, sí, no, o sea, no podemos decir se va a llevar 30, 40, 50, 60 días, no lo hay. Esperaremos cuál es el proceso, pero lo que ocurra ahí en materia de justicia me parece también va a marcar un parteaguas en nuestro país en torno al acceso a la justicia para las mujeres indígenas. Sí, así es, estamos hablando de que pues lamentablemente se tuvo que llegar a este punto porque pues nunca fueron escuchados, pero lo que esperamos y estamos pues no confiadas, pero sí con la esperanza de que el Estado mexicano sea condenado por lo que hizo y por lo que no hizo, en Pues el caso de la señora Ernestina Asensio. Pues les agradezco, Elizabeth Guevara Mitzi, del área jurídica de Cali, Luz Marina. Muchísimas gracias por estar. Patricia Igual. Torres Sandoval, integrante de la Coordinación General de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, CONAMI, y también representante del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas. Muchísimas gracias por estar aquí y seguiremos pendiente de lo que venga. Estos micrófonos estarán abiertos siempre. Gracias. Vamos a ir a un corte de estación y volvemos. No se vaya, estamos en Análisis Feminista. Estas son Las efemérides de la semana. El 4 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, con el fin de generar conciencia en la población sobre esta enfermedad y movilizar a la sociedad para avanzar en su prevención y control, pues el cáncer es una de las principales causas de muerte en todo el mundo, con casi 10 millones de fallecimientos. El 4 de febrero de 1974, nació en Xochistlahuaca, Guerrero, Marta Sánchez Néstor, una destacada dirigente indígena. Fue integrante del Consejo Guerrerense 500 años de resistencia indígena, del Consejo Directivo del Consejo Guerrerense y de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas. Fundó el Consejo de la Nación Amuzga, Ñe Siñom, entre otros. Recibió el Premio al Mérito Civil Indigenista Cuauhtémoc y también el Women Deliver. el 5 de febrero de 1937, falleció en Gotinga, Alemania, Lua Andrea Salomé. Fue una escritora y psicoanalista rusa con inclinaciones liberales. Escribió varias novelas, obras y ensayos y fue también una creativa feminista. Sus estudios se basaron principalmente en el narcisismo y en la sexualidad femenina. el 6 de febrero, se conmemora el Día Internacional del Internet Seguro, para crear conciencia de la importancia que tiene el hacer de Internet una plataforma digital más segura, promoviendo y debatiendo sobre su uso correcto, en especial para las niñas, niños y jóvenes, pues son la población más vulnerable. También, el 6 de febrero, se conmemora el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, con el objetivo de exhortar a los Estados miembros a elaborar campañas y programas de información y concientización que adviertan a la sociedad en general sobre este tema y sus complicaciones en la salud a corto y largo plazo. el 7 de febrero de 1901, falleció en Madrid, España, Ana María Betancourt, pionera en la lucha por la emancipación de la mujer. Durante la Asamblea de Guaymaro, celebrada en 1809, defendió el derecho de las mujeres a ser reconocidas como iguales y a que se les permitiera luchar por la libertad de Cuba. En su memoria, fue creada la Orden Ana Betancourt, al mérito que se otorga a las mujeres que defienden los valores revolucionarios. Y ya estamos de regreso aquí en Análisis Feminista. Recuerde los números de cabina 55 35 08 47 61 y también nuestras redes sociales a través de CIMAC Noticias pueda hacernos llegar todos sus comentarios sobre los temas, los diversos temas que aquí tratamos en Análisis Feminista. Y de México nos vamos a Ecuador y a Nicaragua, donde el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió el 20 de enero de este año una decisión que tiene que ver con la violencia sexual, la violencia estructural
que ocurrieron en estos países con 3 niñas latinoamericanas, Norma, Lucía y Susana. Y para hablar de esto, tenemos a Milagro Valverde. Ella es vocera del movimiento Son Niñas No Madres y asesora legal del Centro de Derechos Reproductivos. Este centro no sé si es de México, ya no lo dirás ahora, Milagros. Y Paulina Ponce, subdirectora del programa de Ecuador, quien es parte de Planet Parenthood Global. En 2015 hizo pues eso, un monitoreo de estos programas en Ecuador. Milagros, Paulina, bienvenida. Milagros, cuéntale a la audiencia qué son estos casos, qué ocurrió y cuál es la decisión que toma el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, por este espacio. Un gusto además estar aquí con mi compañera Paulina. Quizás para que todas y todos estemos en contexto, empezar por contarles que estos casos se presentaron como parte del movimiento Niñas No Madres. El movimiento Niñas No Madres es un movimiento regional que a través de los años ha desarrollado acciones de incidencia, comunicaciones y también de estrategias legales para visibilizar el problema estructural de maternidades forzadas en América Latina y el Caribe. Y es que según datos del Fondo de Población de Naciones Unidas, América Latina y el Caribe es la segunda región del mundo con la tasa más alta de embarazos en niñas menores de 14 años. Entonces, bueno, a partir de todas estas estrategias, nosotras presentamos 4 casos en el 2019 ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 2 casos contra Nicaragua, un caso contra Ecuador y un caso contra Guatemala. Y el objetivo de presentar estos casos fue demostrar que hay un patrón regional, lamentablemente, de prevalencia de la violencia sexual contra niñas y adolescentes, que además se ve agravado por la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Y al presentar estos 4 casos, quisimos reflejar que este no es un problema aislado o específico de un país en particular, sino que lamentablemente, como comentaba, es un problema común a toda nuestra región. Entonces, nosotras presentamos estos 4 casos. Lo que tienen en común estos casos es que las 4 niñas fueron víctimas de violencia sexual por parte de hombres adultos, que además eran muchísimo mayores que ellas, estaban en posiciones de confianza, eran su papá materno, su abuelo, un sacerdote del coro infantil y un profesor del colegio de una de ellas. Ninguna de ellas tuvo acceso a educación sexual integral, ninguna de ellas tuvo acceso a información sobre sus derechos sexuales y reproductivos. Todas vivían en condiciones de pobreza y a pesar de que todas manifestaron de manera clara y contundente que no querían continuar con sus embarazos, fueron obligadas a continuar con sus embarazos, lo que les obligó a tener maternidades forzadas que por supuesto afectaron irreversiblemente sus vidas. Entonces, pues el pasado 20 de enero fue un día de muchísima celebración para nosotras como movimiento porque recibimos 3 de las 4 decisiones que estamos esperando. Recibimos, como vos lo comentabas al inicio, las decisiones de los casos de Ecuador y de Nicaragua y las niñas triunfaron. Lograron decisiones históricas en que por primera vez el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas se refiere a cómo las maternidades forzadas afectan muchísimos de los derechos de las niñas y adolescentes, incluyendo, por ejemplo, el derecho a una vida digna, a desarrollar con libertad sus proyectos personales, profesionales, familiares, etcétera. Entonces, pues esta es la primera vez que el comité se refiere a estos temas. Las niñas triunfaron y pues para ir adelantando la importancia de estas decisiones es que van a ser vinculantes, no solo para Ecuador y Nicaragua, sino para los 170 países que han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dentro de ellos también México. Paulina, a ver, decía Milagros, digo que ha sido muy clara, este es un patrón regional. ¿Cuáles son esos elementos que hacen de este continente que sea el segundo? ¿Cuál es el primero? ¿Y cuáles son esos patrones? Muchas gracias, Lucía, por este espacio para conversar. Gracias, Milagro, también por poner en contexto todo este proceso. Bueno, este patrón está marcado por varias circunstancias. Creo que si hacemos un repaso, por ejemplo, del caso de Norma de Ecuador o cualquiera de los casos que son parte de este proceso, vamos a ver que hay elementos que se repiten y entre ellos, por ejemplo, está el tema de la violencia sexual como un hecho recurrente con las niñas y que muchas veces queda en el ocultamiento y en el silencio.
Muchas veces estos casos no son debidamente escuchados de la voz de las niñas, no son, además, digamos, las instituciones tampoco tienen mecanismos adecuados para activar protocolos, por ejemplo, para alertar esta violencia. Hemos visto cómo hay, por ejemplo, en el sistema educativo hay algunas fallas. Luego, también el sistema de salud juega un papel fundamental. En muchos de nuestros países hay, por ejemplo, causales legales de aborto. En muchos de nuestros países está vigente la causal salud, por ejemplo. Sin embargo, la falta de comprensión de la integralidad de esta causal que involucra la salud física, mental y social de las niñas a veces también ha limitado el acceso a esta causal. Hay otros países que tienen la causal violación, que es Mm. posible abortar cuando ha habido una violación. Sin embargo, también vivemos con mucho pesar que inclusive con sobrevivientes de violencia sexual, los servicios de salud aún así no están disponibles. Luego, también hay una situación de impunidad. Vemos que todos estos casos reflejan un sistema de justicia al cual no hay acceso, digamos, muchas veces es muy difícil acceder al sistema de justicia, no siempre las denuncias se elevan ante el sistema de justicia y aún aquellas que sí se ingresan no toman muchísimo tiempo, son revictimizantes y no llegan a una sentencia final. Ah, Solo para mencionar un dato pequeño, en Ecuador solamente el 1% de los casos que son denunciados de violencia sexual han recibido una sentencia. Entonces estamos hablando de muchísima impunidad en este proceso. A ver, me llama la atención, digo, se van a cumplir 30 años de Beijing, donde está el capítulo de la niña. En la región tenemos la Comisión Interamericana de las Mujeres. Prácticamente todos los países tienen una institución eh, llamada de diferente manera, pero que está responsable de los avances de los derechos humanos de las mujeres. Eh, Cuando uno escucha esto, uno se pregunta, 30 años, tantas instituciones, está la Convención Belén do Pará, en fin, podemos hacer aquí un recuento de las normatividades internacionales, regionales, eh, y escucha esto uno y dice, ¿para qué ha servido de todo esto? Es decir, ¿dónde está, qué han hecho los gobiernos de nuestra región para cambiar estos contextos? Porque que hoy nos digan, pues sí, es vinculante con los 170 países, buenísimo. Este, pero no sé si me explico un poco la impotencia que uno dice, tanta ley, tanta institución, y estas realidades pareciera ser que están estancadas en el tiempo, Milagro. Sí, efectivamente, como vos lo mencionabas, a pesar de todos estos maravillosos e importantes avances que hemos tenido en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, de las niñas, este tipo de casos, este problema estructural, lo que nos demuestra es que los estados siguen teniendo una deuda histórica respecto al acceso, por ejemplo, a servicios de salud sexual y reproductiva. Y como decía Paulina, en algunos de estos casos, como fue el caso de Ecuador y el caso de Guatemala, al momento de los hechos, por ejemplo, habían causales que hubiesen podido amparar a las niñas para poder acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, a pesar de que se cumplían con todos los requisitos para acceder a estas causales, el servicio les fue negado. Y eso nos ha demostrado algo que nosotras siempre reiteramos como parte de nuestra campaña, de nuestro movimiento, y es que mientras el aborto continúe siendo un delito, van a existir barreras y van a existir obstáculos para que las mujeres, adolescentes, niñas que requieren este servicio de salud, incluso aquellas que están amparadas bajo causales, puedan realmente acceder a él. Y por eso también hemos sido muy enfáticas en que los estados deben acatar no solo las recomendaciones en este caso del Comité de Derechos Humanos, sino de otros órganos, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, quien en el 2022 emitió sus directrices para la atención del aborto y dice abiertamente que hasta que el aborto no se garantice en iniciativas sanitarias y fuera del Código Penal, no va a estar disponible como un servicio esencial de salud, que al final del día es lo que es. Entonces yo creo que lamentablemente pues estos casos nos reflejan esa deuda histórica que todavía persiste en la garantía, el reconocimiento y acceso a derechos sexuales y reproductivos, y por eso eso ha sido uno de los focos principales de nuestra campaña,
y ahora nos toca desde la sociedad civil, no solo desde el movimiento Niñas No Madres, sino pues desde todas las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos derechos humanos, niñez, adolescencia, género, hacer esta labor de veeduría para que los estados cumplan con estas obligaciones internacionales, porque como vos decís, ya tenemos el marco normativo, ya tenemos estas decisiones de Niñas No Madres, ahora lo que falta es el cumplimiento. Y por eso es que Y va a ser tan importante este proceso de fiscalización de la implementación. a ver, uno quisiera, digo, soñar siempre, ¿verdad? ¿Por qué no? Y cuando se trata de derechos humanos, cuando se trata del bienestar de niñas, de mujeres, pues con doble razón diría, por esta deuda histórica, pues que uno puede soñar muchísimo. Sin embargo, la realidad es otra, ¿eh? Y aquí en nuestra región lo que estamos viendo es la llegada de gobiernos conservadores y bueno, pues la llegada del norte, de vuelta de este señor Trump, que es absolutamente, no solamente conservador, yo diría misógino, en torno a su visión y ya ha empezado sus primeras acciones, en concreto contra los derechos sexuales y reproductivos. Paulina, yo sé que no tenemos todas las respuestas, pero una preocupación real es que estos gobiernos llegan votados por la población. ¿De qué estamos hablando? Es decir, mientras caminamos, digamos, en una vía a favor de los derechos, sentencias como esta del Comité de Derechos Humanos, digamos, por el lado total de la derecha, por la otra vía, pues estamos viendo las regresiones como lo que ocurre en Argentina con Milei, en fin, bueno, Nicaragua, ¿qué te digo? No hay explicaciones posibles que nos den certezas de lo que ahí ocurrió. En fin, ¿qué explicación tienen ustedes, Paulina, de este conservadurismo que brota de repente en la sociedad que lleva a estos gobiernos y que se vuelve pues una amenaza para estos derechos de niñas, de mujeres en general? Bueno, Lucía, yo creo que es fundamental en este contexto que estamos viviendo que volvamos los ojos a los derechos humanos. Los derechos humanos se pensaron, se crearon como un mecanismo de convivencia pacífica entre las personas y de protección y de garantizar y de reconocer en las personas esa dignidad que tienen todas las personas. Entonces, creo que es fundamental volver los ojos a ese significado profundo de los derechos humanos y también volver los ojos a todos los mecanismos que durante estos años han desarrollado, se han fortalecido y que han creado lo que conocemos como estos estándares internacionales de derechos humanos, ¿no? Este momento es fundamental que podamos volver los ojos justamente a estos espacios y creo que justamente estos fallos del Comité de Derechos Humanos son tan valiosos porque lo que están haciendo es escuchar esta voz de las niñas, escuchar lo que ellas, sus historias de vida, en cualquier caso, llevar una historia de vulneración de los derechos humanos es algo muy complejo. Que las niñas lo hayan hecho y que el comité haya escuchado y haya tomado una decisión sobre esto, a nosotras nos parece que tiene un valor y tiene una importancia fundamental. Entonces, creemos que justamente estos fallos son una gran oportunidad para que como sociedad conversemos sobre la importancia de los derechos sexuales, los derechos reproductivos, la necesidad de fortalecerlos y tal vez también hago esta reflexión. En la cancha de quién está que se cumplen esos derechos. Bueno, el Estado tiene su responsabilidad de garantizarlos, pero las personas tenemos la responsabilidad de defenderlos y de ejercerlos. Entonces, nosotras, digamos, desde la sociedad civil y a través de estos casos y de este logro importantísimo que representan estos fallos, estamos haciendo justamente digamos, este ejercicio de defensa de los derechos, en este caso de las niñas que han enfrentado violencia sexual, que son sobrevivientes de violencia sexual y que además han enfrentado también embarazos y maternidades forzadas. Entonces, mi llamado es para que volvamos como a esa reflexión, poner los ojos en ese sentido profundo de los derechos humanos y bueno,
mirar en estos casos que nosotros lo vemos como casos emblemáticos, digamos, es el caso de Norma, es el caso de Lucía Susana, pero detrás de estos nombres y de estas niñas y de estas historias hay miles de niñas en América Latina. Entonces, digamos, renovamos nuestra energía, nuestro compromiso, nuestra voluntad de acompañar estas voces y de trabajar para que esto no vuelva a suceder, para que el Estado los estados se hagan responsables y como sociedad civil cambiemos también nuestra mentalidad. Milagro, tú decías al inicio de esta conversación, América Latina, la región, es la segunda a nivel mundial con el mayor o la mayor tasa de de embarazos en niñas menores de 14 años. ¿De cuántas niñas estamos hablando que cada año se convierten en madres en esta maternidad forzada? Yo insisto, y ya esta es una reflexión muy personal, ninguna niña menor de 14 años, ninguna niña decide ser madre. No tiene una elección, ni siquiera de iniciar una vida sexual. Detrás de cada niña que se convierte en madre, hay esta violencia sexual. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué cifras estamos hablando? ¿Y cómo está México en relación a ello? Bueno, las cifras varían un poco de país a país, o sea, esta es una cifra del Fondo de Naciones, del Fondo de Población de Naciones Unidas general, pero para darte, por ejemplo, un dato que ejemplifica esta realidad, en Ecuador las cifras más recientes que tenemos del propio Ministerio de Salud es que cada día hay 7 embarazos de niñas entre 10 y 14 años. Entonces, por eso es que estas decisiones son tan importantes. Te cuento que además, además de reconocer estos efectos de las maternidades forzadas en niñas y adolescentes, el comité ordena medidas de reparación. Estas medidas de reparación son de dos tipos. Hay medidas de reparación individual que están orientadas a reparar individualmente a Norma, a Lucía y a Susana por los daños sufridos, a su proyecto de vida, a sus deseos de seguir estudiando, por ejemplo, y todas las afectaciones en general que sufrieron por estas maternidades forzadas. Y hay otras reparaciones que son más bien de carácter estructural, que es lo que conocemos como garantías de no repetición, y son las que están orientadas a que ninguna otra niña o adolescente tenga que repetir su historia. Y como parte de estas garantías de no repetición, que como hablábamos al inicio de la conversación, son vinculantes no solo para Ecuador y Nicaragua, sino para todos los demás países que han ratificado este pacto, dentro de esas medidas se encuentran, por ejemplo, el crear protocolos de atención integral para niñas y adolescentes sobrevivientes de violencia sexual. Esto incluye tanto el ámbito de salud como el ámbito judicial, porque reconocemos que, como decía Paulina, muchos de los procesos que llegan a darse, es decir, muchos procesos no se dan, ni siquiera se presenta la denuncia porque la violencia sexual además es un problema que está completamente normalizado y aceptado por la sociedad. Pero en aquellos casos donde se llega a dar una denuncia, muchas veces las niñas son revictimizadas, víctimas también de estereotipos de género como la joven provocadora o la niña que se lo buscó o la niña que se consintió. Entonces, esa es una primera medida. Y la segunda medida es también tener disponible el aborto como un servicio de salud sexual y reproductiva, especialmente para aquellas niñas que han Que sobrevivido viva. a violencia sexual. Pues Entonces ahí. consideramos que estas medidas son muy importantes. Dentro de las medidas preventivas también está, por ejemplo, el acceso a educación sexual integral, que es una herramienta poderosísima para que las niñas puedan identificar y denunciar casos de violencia sexual. Pues Entonces, dale, dale. no, nada, porque se nos va acabando el tiempo. Milagro, Paulina, muchísimas gracias por estar. Las invito a que sigamos en contacto. Esto me parece que hay que seguir difundiendo lo que esto implica en la vida de las niñas y el deber del Estado, de cualquier país, en términos de proteger, como bien lo decías, Paulina, los derechos humanos de todas las personas, pero en concreto de estas niñas. Gracias a ambas por estar esta mañana aquí en Análisis Feminista y vamos a darle paso al cierre ya de nuestra programación. Muchísimas gracias a las tres y a las dos, perdón, y agradecer como siempre a la producción de este programa que corrió a cargo de Lucero Zamora, Saraí Nicanor en la asistencia de producción, Marlene Galván, quien estuvo a cargo de las cápsulas que escuchamos, el guión y la selección musical. Yo soy Lucía Lagunes Huerta, quien pues la espera el próximo miércoles aquí en Análisis Feminista en punto de las 11 de la mañana
Hasta pronto, tenga excelente resto de semana y de día. Nos vemos, nos escuchamos el próximo miércoles. Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas.